Quiero saludar a Lautaro Mosquet, es economista de la Fundación Libertad y Progreso. Lautaro, buen día. Buen día para todos, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué estás mirando de la inflación? ¿Qué dice Libertad y Progreso respecto de la inflación que vamos a conocer en los próximos días? Bueno, a ver, nuestro relevamiento para agosto indicó una pequeña aceleración respecto a la inflación de julio, principalmente por el incremento de los bienes y servicios regulados, y electricidad, gas, entre otros, con lo cual esperamos una inflación en torno al 4,4%, ¿sí? Pero a partir de septiembre, a través de la reducción del impuesto país y nuevamente algunos incrementos que van a compensar esa baja en el impuesto país, esperamos que en septiembre volvamos a tener un descenso en la inflación y estemos hablando de una tasa mensual más cerca del 3%. Sumo esta conversación a mi compañero Agustín Más. Agustín, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Lautaro. Te consulto este piso del 4%, hablábamos recién. ¿Vos creés que se va a poder romper? Digo, decís más cerca del 3, pero en definitiva tenemos algunos aumentos, algún mes está por encima, otro mes por debajo. ¿Cómo ves la tendencia para los próximos meses? ¿Creés que el gobierno va a poder conseguir ir al 2% y eventualmente llegar a niveles cercanos a cero? Bueno, a ver, es muy interesante la pregunta y para eso me parece más conveniente mirar lo que está pasando con la inflación núcleo, ¿no? Que Ujú. ahí efectivamente es donde vemos que se estancó en el último trimestre prácticamente, en junio 3,8, junio 3,7, julio 3,8 y no está bajando desde de esa zona. Nuestra medición en agosto nos marca un leve descenso respecto a ese 3,7, 3,8, perdón, con lo cual esperamos que volvamos a tener un leve descenso en inflación núclea y probablemente ese camino continúe en los próximos meses. Es cierto que teniendo en cuenta el incremento en los regulados, en septiembre nuevamente tenemos incrementos en lo que es electricidad, gas, transporte público, combustibles, Ujú. entonces probablemente estos incrementos regulados presionen al alza. Entonces, una disminución en lo que es la inflación núcleo se compensa con los regulados y ahí es donde mantenemos esa estabilidad, pese a que en la núcleo estamos viendo nuevamente un pequeño descenso. Lautaro, ¿qué pasa con los ingresos? Te llevo por el otro lado. La Fundación Libertad y Progreso tiene estudios al respecto. ¿Qué pasa con los salarios? ¿Qué está pasando, digamos, con la recuperación o recomposición del poder adquisitivo, si es que está sucediendo? Y por otro lado, te hago una pequeña pregunta respecto a los jubilados. Digo, ¿cómo estás viendo la situación del ingreso? ¿En qué niveles están y demás? Bueno, sin lugar a duda, y no es noticia, los ingresos en Argentina están en niveles muy bajos en comparación a promedios históricos, ¿no? Y esto se debe precisamente al fogonazo inflacionario que tuvimos en los últimos años con un camino cada vez más hacia arriba, Ujú. que a pesar de que en los últimos meses empezamos a ver esta desaceleración, la erosión del bolsillo de los argentinos ha sido realmente muy grande. Dicho sea de paso, a partir de abril, si uno mira distintos indicadores, ya sea el índice de salarios del INDEX, ya sea el RIPTE, entre otros, empezamos a notar que en comparación con la tasa de inflación mensual, le están ganando, ¿sí? Entonces, empezamos a notar cierta recomposición muy leve, muy pequeña en comparación de vuelta al gran desgaste que sufrieron en los últimos años, pero de a poquito empezamos a notar que están pegando la vuelta. Quiero sumar a mi compañero Fernando González también a esta conversación. Fer, te estoy viendo, pero no te estoy escuchando, Fernando. Te vemos perfectamente, pero no te estoy escuchando. A ver, ahora, si Ahí, tenemos. ahora Ahora sí, mejor. ahora perfecto. Bien, ¿cuál sería, Lautaro, la razón principal por la que al gobierno le ha costado bajar la inflación núcleo en los últimos 3 meses? ¿Cuál es ahí lo que se está interponiendo en el camino que había sido más acelerado en los primeros meses del año? Muy bien, a ver, hay que tener en cuenta acá lo siguiente. A partir de la última baja de tasa de interés que se dio en mayo, sí, que bajó del 50 al 40%, los agregados monetarios empezaron a aumentar fuertemente, sobre todo lo que es la base monetaria propiamente dicha, en términos técnicos, billetes, monedas en circulación, entre otras cosas, que aumentaron de manera sostenida en los últimos meses y ese excedente monetario
cosa que en los primeros meses del año, apenas asumió Milei, se había hecho un apretón muy fuerte y eso generó justamente la baja de inflación tan rápida. Bueno, a partir de la baja en la tasa de interés y tratar de desarmar los pasivos remunerados, que efectivamente se logró, eso tuvo un costo que fue una mayor cantidad de emisión de dinero, no para financiar el Tesoro, sino propiamente por la dinámica que estaba teniendo el Banco Central. Entonces, esa emisión, ese excedente monetario, fue lo que en primer lugar notamos rápido en el salto de tipo de cambio, ¿sí? Recordemos cuando se fue hasta 1.500 pesos y después hoy en día está en torno a 1.300, se logró estabilizar, pero lo cierto es que ese salto en el tipo de cambio también trabaja a su vez ese estancamiento en la baja de inflación, que bueno, hasta hoy en día seguimos percibiendo. Estoy excedido en el tiempo, pero Agustín tiene una pregunta más para hacer. Lautaro, el presidente Milei suele decir y suele agregarle a su análisis de la inflación que el piso del 2% tiene que ver con la devaluación del dólar, digamos, con el 2% de crawling peg. ¿Esto es así? Digo, ¿hay una base de inflación que el gobierno podría eliminar al salir del cepo o al terminar con el crawling? Bueno, a ver, en términos directos es difícil cuantificar cuánto exactamente de la inflación es importada y cuánto no, porque no es cierto que el 100% de los bienes y servicios sean importados, ¿no? Por otro lado, es verdad que en la medida en que tengas un tipo de cambio y una economía mayoritariamente abierta, ahí sí importa esa inflación, pero de vuelta, me parece que no es del todo correcto pensar que todos los meses importamos un 2% de inflación como base a partir del crawling peg, aunque sí es cierto que hay un efecto de vuelta. La idea me parece correcta, sí, pero en términos cuantitativos, decir que exactamente el 2% es inflación importada, eso no lo considero del todo correcto. Lautaro, muchas gracias por el tiempo. Por favor, un placer. Hasta El luego. economista Lautaro Mosquet.